y esas personas viven en estados diferentes, la ley permite al Estado que le solicite la colaboración de las personas y se fije un refugio o una residencia donde pueda alojar a esas personas o varias de esas personas para poder garantizar la protección las 24 horas. Sí, de hecho, una de las medidas de protección, como decía antes, que establece la ley es el alojamiento temporal en lugares reservados. Exactamente. Bueno, eso era lo que queríamos saber sobre lo de la ley de protección y sujetos procesales, porque nosotros, el Estado venezolano, está en la obligación de proteger la vida de más de 26 miembros de la familia Barrios, y tenemos actualmente ese problema. Muchas gracias. A la orden. Gracias, señor agente, por las preguntas, y muchas gracias, señora perita, por las respuestas y la expresión de su experticia. Le pregunto a los señores jueces y juezas si van a presentar alguna pregunta. Juez Eduardo Biogrossi. Adelante. Sí, señor presidente. Señora, usted se ha referido a los actos conclusivos en los procesos penales relativos a la familia Barrios. Me dio la impresión, yo quisiera que me precisara, que no hay plazo para estos actos, salvo en las excepciones que usted ha indicado. De manera que se trataría de un acto, de actos discrecionales, no de actos arbitrarios, de acuerdo a la ley. Pero con lo que usted señaló de que no se fue debidamente diligente al adoptar algunas decisiones, no se tuvo la celeridad procesal, usted está diciendo que el Ministerio Público allí, o quien fuese, no fue diligente, hizo un acto arbitrario. Bien, la ley es bien categórica. El Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en su artículo 313, es decir, que el Ministerio Público debe procurar dar término a la investigación con la diligencia que el caso requiera. Entonces, en doctrina del propio Ministerio Público, esa diligencia supone pues que el fiscal debe practicar todas las actuaciones necesarias en orden pues a tratar de demostrar los extremos que establece la ley. De hecho, una doctrina de la Fiscalía del año 2008 se estableció se dice de manera expresa, y en ese sentido se instruye a los fiscales del Ministerio Público a que los fiscales del Ministerio Público están en la obligación, textualmente, de prestar sus servicios con la diligencia, idoneidad y eficiencia requeridas para el cumplimiento de las tareas y actividades encomendadas, dar estricto cumplimiento a los deberes consagrados en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la normativa interna de la institución y en general cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República. Eso significa que si una investigación se inicia por la presunta comisión de un delito, pues la Fiscalía tiene la carga, la obligación de practicar todas las diligencias que estime que sea necesaria para poder esclarecer el hecho, identificar a los responsables, y si bien es cierto que cuando no tiene una persona detenida, no tiene un plazo preestablecido, ese plazo se opera cuando hay una individualización. Claro, siempre que se le puede solicitar al juez que le fije al fiscal un plazo. Ahora, yo me refería a casos en los que, por ejemplo, se transcurren 5 años y que se realice ningún acto de investigación, ¿no? O sea, porque es comprensible que se puedan realizar actos de investigación que a lo mejor no conduzcan a un resultado, pero que durante 5 años se deje de investigar, desde mi punto de vista, indudablemente que contraría pues esas obligaciones que tiene el Ministerio Público conforme a la Constitución y la ley. Decretado el acto conclusivo, hay recurso en contra de ello, ¿no? Bueno, son 3 actos conclusivos los que se pueden decretar. El archivo fiscal, ese archivo fiscal debe ser notificado a la víctima, y el código establece no un recurso, porque la decisión del fiscal no es una decisión en términos jurisdiccionales, ¿no? Pero la víctima tiene el derecho de acudir ante un juez y
cuestionar, pedirle al juez que examine los fundamentos del archivo, ¿no? Si la víctima está notificada, pues tiene ese derecho de acudir ante el juez. Eso en el caso de que el acto conclusivo presentado pues sea un sobreseimiento, y el juez tendrá que evaluar si la posición de la víctima pues es coherente con las resultas que haya en la investigación. Los otros dos actos conclusivos son una solicitud de sobreseimiento que debe ser presentada ante un juez porque el fiscal no lo puede decretar, o la proposición de una acusación, que también debe ser presentada ante un juez de control. Última pregunta. ¿Y lo que resuelva el juez en los dos casos en que él interviene, puede a su vez ser recurrido ante una instancia superior? En el caso del archivo, el juez, si considera que la solicitud de la víctima es procedente, él lo que hace es que le remite esas actuaciones al fiscal superior, ¿no? Entonces, sigue siendo el Ministerio Público, digamos, quien va a esos efectos a tener, si se quiere, la última palabra, porque ahora es el superior de aquel fiscal que inicialmente archivó el que va a evaluar el contenido del archivo. Entonces, en ese caso, no hay un recurso contra la decisión del juez, porque el juez le remite eso al fiscal superior, y el fiscal superior, según dice el código, se lo remite a otro fiscal para que realice lo conducente. O sea, ¿qué es lo conducente? Lo conducente puede ser que ese nuevo fiscal continúe investigando, o lo conducente puede ser que ese nuevo fiscal presente otro acto conclusivo. Sí. Muchas gracias, juez Eduardo Biogrossi. Jueza Radis Abreu Blundé. No hay preguntas. Jueza May Macaulay. Adelante, jueza Macaulay. I just want to say something. I just wanted to thank the witness, Dr. Gonzalez, for her clear rendition of the law, the new code, because for me, coming from a different system of law, I have found this very helpful. I am not an expert after your evidence, but you've given me sufficient to work with. Thank you. No se oye. Parece que ha habido un problema con el audio, juez Macaulay. Si puede repetir el comentario, pues no se ha traducido, no se ha escuchado. Channel 1. Channel 1. Si puede repetir, juez Macaulay, por favor. Oh dear, I have such a headache. I hope I can. Yes, I wanted to thank you for your clear statement of the law relating to the new code in Venezuela, because as I come from a different system of law, I found it very helpful because you've given me at least enough, I think, to understand this case. You haven't made me an expert, but thank you for the bit of knowledge you've given me. Thank you. La orden, con mucho gusto. Gracias, jueza Macaulay. Juez Ventura Robles. No, muchas gracias. Juez Leonardo Franco. Gracias, presidente. Quisiera antes que nada agradecer la muy clara presentación que ha sido útil para mí en todo caso, muy clara. Me queda así una duda con respecto a la última pregunta que se le hizo sobre el sistema de referencias a otros niveles. Me pregunto si este sistema, número uno, es un sistema o son soluciones pragmáticas. El número dos, no está menoscabando la firmeza del acto judicial. Disculpe, magistrado, ¿se refiere al caso de los actos conclusivos conforme a la pregunta del magistrado? Sí. La pregunta que hacía recién el juez Grossi. Bueno, lo que pasa es que en el caso venezolano hay que considerar que el cambio que representó la adopción del nuevo modelo en su momento dio lugar a algunas consideraciones acerca de el rol que iba a asumir el fiscal, el juez, que venían de un sistema sustancialmente distinto.
Bueno, quien les habla tuvo el privilegio de formar parte del equipo redactor del Código Orgánico de Procesal Penal original, y veníamos de un sistema en el que todas las funciones se concentraban en el juez. El Ministerio Público no pasaba de ser un revisor de actas. El Ministerio Público, en el mejor sentido de la palabra, era un funcionario de escritorio que se limitaba a pedir celeridad procesal y a formular unos cargos, incluso a veces obligado por el juez, porque la legislación anterior permitía que si el fiscal decía que no había elementos para formular los cargos, el juez pudiera ordenarle formular cargos. Ante ese cambio tan drástico, yo estimo que el legislador venezolano procuró o adoptó una posición intermedia, es decir, donde ciertamente se estaba privilegiando la figura del fiscal y se establecían algunos controles judiciales, pero en algunos casos, bueno, en el entendido de que la titularidad de la acción la tiene el Estado y la estaba ejerciendo a través del fiscal, pues mantener ese monopolio del ejercicio de la acción penal en el Estado a través del fiscal. Por eso se reguló de esa manera la figura del archivo. De hecho, la figura del archivo es una figura muy particular en Venezuela. No tiene, es prácticamente equivalente a nivel del derecho comparado. Nosotros no tenemos en materia de legislación de adultos lo que en otros sistemas se conoce como sobreseimiento provisional, sino que en el caso nuestro se optó por la fórmula del archivo cuando, bueno, había necesidad de ponerle fin a una investigación en la que, habiéndose investigado exhaustivamente, no aparecían en ese momento elementos, pero dejando siempre la responsabilidad en cabeza del fiscal, ¿no? En el caso del otro acto conclusivo, que es el sobreseimiento, se optó por una fórmula un tanto parecida, pero se sigue privilegiando la figura del fiscal. Me explico. Si el Ministerio Público pide un sobreseimiento y el juez decreta el sobreseimiento, el juez tiene la posibilidad de decretarlo o no. Si el juez lo decreta, esa decisión es recurrible. Lógicamente no por el fiscal porque lo está solicitando. Pero si el juez está en desacuerdo con el sobreseimiento solicitado por un fiscal, también le remite las actuaciones al fiscal superior, y el fiscal superior tiene dos posibilidades: o ratifica la solicitud de sobreseimiento que hizo el fiscal de proceso, o rectifica la solicitud, ¿no? Es decir, en este caso le remite las actuaciones a otro fiscal. Eso significa que si el fiscal superior ratifica la solicitud de sobreseimiento, el juez está obligado a sobreseer. Es decir, se fortaleció en ese sentido mucho la posición del Ministerio Público. El juez lo que puede es dejar a salvo su opinión en contrario, pero no podría negarse a sobreseer si el fiscal de alzada ordena, ratifica el pedido de sobreseimiento. Es la orden. Gracias, juez Leonardo Franco. Señora Perito, yo quiero formular una pregunta que tiene que ver con uno de los objetos de su dictamen pericial, que es el de comentarle a la Corte sobre los obstáculos de hecho y de derecho que se podrían haber presentado en las investigaciones referidas a la familia Barrios, ¿no? Usted ha hecho algunas referencias aisladas sobre este tema, pero recurriendo a su conocimiento del derecho procesal penal venezolano, su experiencia y al conocimiento que tiene de estas investigaciones, si usted pudiera resumirle a la Corte los principales obstáculos, si es que han existido, de hecho y de derecho para que estas investigaciones prosperen, la Corte se lo agradecería. Bueno, de manera, digamos que quizás muy concreta, porque como decía antes, son muchas investigaciones y hubo, digamos que diversidad en cuanto a la intervención de órganos del sistema de justicia. Hay una serie de situaciones que es muy común en la mayoría de las investigaciones, y es el tiempo que tardó en algún caso el Ministerio Público, en otros casos los órganos de policía